Mariana se encontraba de pie frente al espejo del tocador, en la penumbra de su nueva casa. La luz tenue apenas iluminaba su rostro cansado, reflejando las huellas de noches de insomnio y días llenos de silencio. Ajustó el vestido negro que había elegido para esa noche, pero su mirada no podía evitar recorrer las líneas que el tiempo y la rutina habían trazado en su piel, cuando fue que todo comenzó a desmoronarse. A su alrededor, las cajas aún sin desempacar parecían burlarse de su intento de comenzar de nuevo. Hacía apenas un mes que ella y Martín se habían mudado a las afueras de la ciudad, buscando la paz que tanto ansiaban. La casa, amplia y luminosa, con vistas al parque, parecía la promesa de una vida mejor, de una nueva etapa, donde el amor volvería a florecer. Pero esa tranquilidad se convirtió rápidamente en un peso abrumador. Martín, absorbido por el trabajo, salía temprano y regresaba tarde, y aunque sus pasos resonaban por la casa cada noche, su presencia era como la de un fantasma. Mariana sentía cómo el vacío dentro de ella crecía convirtiéndose en un abismo que la consumía poco a poco. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10 y el silencio era absoluto, Mariana se preguntó en voz baja: ¿cuándo fue la última vez que me sentí viva? Justo en ese momento, un golpe suave en la puerta rompió la quietud. Al abrir, vio a Víctor, el vecino, con una sonrisa cálida y una herramienta en la mano. Sin saberlo aún, ese instante marcaría el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. Víctor estaba ahí parado en el umbral de la puerta, con esa sonrisa serena que parecía iluminar incluso el rincón más oscuro de la casa. Mariana, sorprendida por su visita inesperada, sintió un leve temblor en las manos mientras intentaba esbozar una sonrisa de cortesía. «Hola, vecina», saludó él, con voz profunda y amable, levantando la herramienta como si fuera una bandera de paz. «Pasaba por aquí y pensé que quizá necesitarías ayuda con esa estantería que vi en la sala. A veces estos muebles pueden ser un dolor de cabeza». Mariana asintió, incapaz de articular palabra. Había algo en la mirada de Víctor que la desarmaba, una mezcla de tranquilidad y firmeza que contrastaba con la ausencia constante de Martín. Al dejarlo pasar, sintió cómo la atmósfera de la casa cambiaba sutilmente, como si un poco de vida hubiera entrado con él. Víctor comenzó a trabajar en la estantería. Sus movimientos eran precisos y seguros, mientras Mariana, sin darse cuenta, lo observaba detenidamente. Su mente viajaba entre la realidad y la fantasía, entre el sentimiento de culpa por estar disfrutando de esa compañía y la necesidad urgente de sentirse viva nuevamente. Víctor hacía preguntas casuales mientras ajustaba las piezas del mueble. «¿Cómo te has adaptado al barrio? No es fácil cambiar de entorno después de tanto tiempo, ¿verdad?». Mariana, intentando sonar natural, respondió que la casa era hermosa, pero que aún no lograba sentirse en casa. Él la miró de reojo con esa comprensión silenciosa que parecía tener la habilidad de calmarla. «A veces lo nuevo puede asustar un poco, pero créeme, con el tiempo uno se acostumbra». Mariana esbozó una sonrisa triste, preguntándose si realmente algún día podría sentir que esa casa le pertenecía, o si seguiría siendo una extraña en su propio hogar. Mientras Víctor ajustaba los últimos tornillos, su mano rozó sin querer la de Mariana, que estaba sosteniendo una de las piezas. Fue un instante fugaz, pero lo suficiente para que ambos se quedaran en silencio mirándose a los ojos. La electricidad en el aire era casi palpable. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, como si de repente su cuerpo recordara lo que era sentirse viva deseada. Sin embargo, rápidamente retiró la mano, disimulando su turbación con una risa nerviosa. «Perdón,
Soy un poco torpe con estas cosas, murmuró. Víctor sonrió de manera comprensiva, pero en sus ojos se percibía algo más, un destello de interés que no pasó desapercibido para ella. Cuando finalmente terminaron de montar la estantería, Víctor se quedó un momento en silencio observando el resultado. Quedó bastante bien, comentó, pero su tono no parecía estar hablando solo del mueble. Mariana sintió el impulso de decirle algo, de romper esa tensión que crecía entre ellos, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Antes de irse, Víctor se volvió hacia ella con una sonrisa tranquila. Si necesitas algo más, solo toca a mi puerta. Estoy justo al lado. Y sin más salió dejando tras de sí un aroma suave a madera y perfume masculino que quedó flotando en el ambiente. Cuando la puerta se cerró, Mariana dejó escapar el aire que no sabía que había estado conteniendo. Se apoyó en la estantería recién montada, tratando de ordenar el torbellino de emociones que la invadía. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Por qué ese hombre lograba que su corazón latiera de esa manera? La noche avanzaba lenta, mientras Mariana permanecía en la sala perdida en sus pensamientos. No podía negar que había algo en Víctor que despertaba en ella sensaciones que hacía tiempo no experimentaba. Recordó cómo Martín solía ayudarla en casa, cómo bromeaban mientras armaban juntos algún mueble de oferta. Pero esos recuerdos parecían lejanos, casi pertenecientes a otra vida. Ahora la realidad era distinta, su esposo ausente, la casa silenciosa y la inesperada aparición de un vecino que parecía llenar el espacio vacío que se había instalado en su vida. De pronto, el teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Martín. Voy a llegar tarde otra vez. No me esperes despierta. La frustración se apoderó de Mariana al leer esas palabras. Era la tercera noche consecutiva en la que Martín optaba por quedarse en la oficina. Un nudo de tristeza y enojo se formó en su pecho. ¿En qué momento su matrimonio se había convertido en esta rutina sin emociones? Antes de apagar el teléfono, sin embargo, se sorprendió al notar una notificación de un nuevo mensaje de Víctor. Gracias por dejarme ayudarte hoy. Fue un gusto pasar el rato contigo. Mariana sintió un cosquilleo recorrer su espalda. Cerró los ojos por un momento, intentando acallar la voz en su cabeza que le decía que estaba jugando con fuego. Pero al mismo tiempo, la curiosidad y la necesidad de sentirse importante la hacían debatirse entre la razón y el deseo. Finalmente, guardó el teléfono en el cajón y decidió que lo mejor era intentar dormir, aunque sabía que el recuerdo de la mirada de Víctor la perseguiría hasta sus sueños. Sin darse cuenta, en el silencio de la noche, una parte de ella ya había comenzado a cruzar una línea que no sabía si podría volver a deshacer. A la mañana siguiente, Mariana se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras preparaba el desayuno, su mente seguía atrapada en el recuerdo de la sonrisa de Víctor y el mensaje que le había enviado la noche anterior. Intentó convencerse de que solo era una cortesía de vecino, pero en el fondo sabía que algo en su interior había cambiado. Esa sensación de ser vista, de ser importante para alguien, la había desestabilizado. Mientras removía el café, escuchó el sonido familiar de la puerta al cerrarse. Martín salió apresurado como de costumbre, lanzando un rápido «¡Nos vemos!» sin siquiera mirarla a los ojos. Mariana lo observó desde la ventana, mientras él subía al auto y desaparecía por la calle. Un sentimiento de soledad la envolvió, pero esta vez no era simplemente tristeza, era un anhelo incontenible de sentirse viva. Ese mismo día, mientras organizaba las cajas que aún quedaban en la sala, escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Víctor de nuevo, esta vez con una sonrisa un poco más reservada.
Perdón por molestar tan temprano, dijo, mostrando un paquete que había llegado a su casa por error. Mariana sintió un leve rubor en las mejillas. Gracias, no te preocupes, respondió intentando sonar despreocupada. Pero Víctor no se fue de inmediato. Se quedó en la entrada como esperando algo. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Mariana dudó un segundo antes de asentir. Sí, solo. Ha sido un poco difícil acostumbrarse a la nueva casa. Víctor la miró con esa serenidad que siempre parecía irradiar. A veces el cambio puede ser abrumador, comentó, y por alguna razón, esas palabras hicieron que Mariana sintiera un nudo en la garganta. Antes de que pudiera controlar su impulso, lo invitó a pasar. Sentados en la sala, el ambiente se sentía diferente. La conversación fluyó con naturalidad. Hablar con él era sencillo, como si no necesitara fingir o protegerse. Víctor le contó sobre su trabajo en la construcción, sus años viviendo en el vecindario, sus días tranquilos arreglando el jardín. Mariana lo escuchaba atentamente, fascinada por esa vida sencilla, pero plena, que él parecía llevar. En un momento de la charla, un silencio cómodo se apoderó del espacio. Víctor, al notar que Mariana se perdía en sus pensamientos, suavemente tocó su mano para llamarla de vuelta. ¿Estás aquí?, bromeó con una sonrisa cálida. Ese contacto, aunque mínimo, despertó de nuevo ese latido intenso en el pecho de Mariana. Intentando recuperar la compostura, cambió de tema abruptamente, pero Víctor ya había notado el nerviosismo en sus ojos. Justo en ese instante, el celular de Mariana vibró. Era un mensaje de Martín. Hoy también llegaré tarde, no esperes para cenar. Mariana apretó los labios con frustración y dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Víctor notó el gesto y, sin preguntar, comprendió lo que estaba ocurriendo. A veces el trabajo consume todo, ¿verdad?, comentó, pero en su tono había un matiz de empatía que hizo que Mariana sintiera que alguien realmente la entendía. Sin saber exactamente por qué, comenzó a hablar. Las palabras salieron atropelladas, como si necesitara liberar lo que llevaba guardado tanto tiempo. Le contó sobre la soledad en esa casa nueva, sobre cómo Martín parecía haberse perdido en su mundo laboral, olvidando que ella también estaba ahí, intentando construir una vida juntos. Víctor la escuchó en silencio, atento a cada palabra, y cuando terminó de hablar, simplemente dijo: «No deberías sentirte así. Eres una mujer increíble y alguien debería recordártelo todos los días». Mariana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Esa verdad dicha con tanta sinceridad la hizo tambalearse. Antes de poder decir algo, Víctor se acercó un poco más, colocando suavemente una mano en su hombro. «Si alguna vez necesitas hablar o simplemente compañía, aquí estoy», dijo con una calma que casi la hizo quebrarse. Mariana sonrió débilmente, agradecida por su empatía. Pero justo cuando estaba a punto de responder, el ruido de una llave en la puerta rompió la burbuja que los envolvía. Martín entró sin previo aviso, mirando con extrañeza a Víctor sentado en la sala. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono que no lograba ocultar su sorpresa. Mariana sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que ambos pudieran escucharlo. Víctor se levantó de inmediato, tratando de mantener la compostura. «Solo estaba ayudando con unas cosas», dijo intentando sonar casual. Martín no respondió, pero su mirada inquisitiva recorrió la habitación. Mariana, atrapada en esa situación inesperada, sintió como una ola de culpa y miedo la invadía. Sabía que la presencia de Víctor a esa hora y en ese contexto podía parecer sospechosa, pero al mismo tiempo no podía dejar de sentir
que había algo genuino y honesto en ese momento que Martín jamás entendería. Víctor se despidió con un gesto rápido y salió de la casa. Martín se quedó en silencio observando a Mariana como si intentara descifrar lo que acababa de presenciar. Sin saber cómo explicarse, Mariana se quedó de pie sin palabras, sintiendo que el delicado equilibrio de su vida acababa de tambalearse de manera irreversible. El silencio que quedó tras la partida de Víctor era tan denso que parecía llenar cada rincón de la casa. Martín dejó caer el maletín en el sofá y se quedó de pie mirándola fijamente. Mariana sintió el peso de esa mirada atravesándola, pero se obligó a mantener la calma. No había hecho nada malo. O sí, aún así, el nudo en su estómago crecía con cada segundo que pasaba sin decir nada. ¿Desde cuándo ese vecino entra a la casa?, preguntó Martín con voz baja, pero cargada de sospecha. Mariana respiró hondo, tratando de sonar natural. Solo me estaba ayudando con unas cajas. Ha sido amable desde que nos mudamos, respondió, esforzándose por mantener la mirada fija en él. Martín soltó una risa sarcástica. Claro, siempre tan servicial, murmuró mientras se quitaba la chaqueta y la arrojaba sobre el respaldo de una silla. El tono cortante la hizo sentir pequeña, como si estuviera justificando un delito. Quiso replicar, pero las palabras no salieron. Había algo en la actitud de Martín que le resultaba extraño, como si estuviera acumulando frustración desde hace mucho tiempo y ahora estuviera a punto de estallar. Él caminó hacia la cocina, sacó una cerveza del refrigerador y bebió un trago largo antes de volver a mirarla. ¿Desde cuándo te hace tanta falta compañía? Pensé que el trabajo era lo que te tenía ocupada, comentó con ironía, clavando los ojos en ella. Mariana sintió que la rabia subía desde su pecho. No iba a permitir que la acusara de algo que ni siquiera había sucedido. Si estuvieras aquí más a menudo, no tendría que depender de nadie para un poco de conversación, replicó sin pensarlo. Las palabras salieron cargadas de reproche y tan pronto como lo dijo, supo que había cruzado una línea. Martín apretó la mandíbula claramente irritado, pero no dijo nada. En lugar de eso, se dejó caer en la silla del comedor, pasando las manos por su rostro en un gesto de agotamiento. Mariana lo observó en silencio, tratando de descifrar qué pasaba por su mente. Había estado tan ausente últimamente que ya no podía leerlo como antes. ¿Acaso él también estaba harto de su vida juntos? «No sé qué esperas de mí», murmuró Martín, finalmente su voz más suave, pero cargada de un dolor contenido. «Trabajo para que podamos vivir bien, para que esta casa tenga todo lo que soñamos. Pero siento que cada día estás más lejos de mí». Mariana sintió que la culpa la abrumaba. No podía negar que también había dejado de intentarlo, que en su frustración se había ido alejando de él sin siquiera notarlo. Se acercó lentamente y se sentó frente a él, intentando buscar sus ojos. «No es solo el trabajo, Martín», dijo con un tono más conciliador. «Es que ya no hablamos, ya no compartimos nada. Siento que estamos en piloto automático, sobreviviendo en lugar de vivir». Martín suspiró sin poder encontrar las palabras adecuadas para responder. El silencio entre ellos se volvió doloroso, lleno de verdades no dichas y resentimientos acumulados. Mariana sintió el impulso de tocar su mano, pero el miedo a ser rechazada la frenó. No quería que esto pasara, susurró casi para sí misma. Martín alzó la vista y sus ojos reflejaron una mezcla de tristeza y cansancio. «Yo tampoco», admitió finalmente. La tensión pareció relajarse apenas un poco, pero todavía quedaba una distancia insalvable entre ambos. El sonido de una notificación en el teléfono de Martín rompió el momento. Él lo sacó del bolsillo y lo revisó rápidamente. Mariana notó
que su expresión cambió, se endureció. ¿Todo bien?, preguntó ella intentando sonar despreocupada. Martín guardó el teléfono sin responder y se levantó de la silla. «Tengo que hacer una llamada», dijo secamente mientras salía al jardín dejando a Mariana sola en la cocina. Algo en el comportamiento de Martín la inquietó. Era como si él también estuviera ocultando algo. El corazón de Mariana latía con fuerza mientras lo observaba desde la ventana. Martín hablaba en voz baja caminando de un lado a otro con el celular pegado al oído. Mariana intentó convencerse de que estaba exagerando, pero la duda se clavó en su mente como una espina. ¿Acaso él también estaba sintiendo el peso de la distancia? Podría ser que ambos estuvieran tan inmersos en su propia soledad que no se dieran cuenta de lo que el otro estaba atravesando. Cuando Martín finalmente volvió a entrar, su semblante era más serio que antes. Mariana decidió no preguntar nada, temerosa de provocar una discusión. Sin embargo, mientras él subía las escaleras sin decir una palabra más, un pensamiento inquietante comenzó a germinar en su mente. ¿Y si no era solo su culpa? ¿Y si Martín también estaba buscando fuera lo que ya no encontraba en casa? Esa posibilidad la hizo sentir un vértigo inesperado. Por primera vez, el miedo a perderlo realmente la golpeó. Mariana se quedó en la cocina, atrapada en una espiral de pensamientos confusos, sintiendo que el frágil equilibrio de su matrimonio estaba a punto de desmoronarse. La incertidumbre la carcomía por dentro, y mientras el silencio volvía a envolver la casa, comprendió que algo en su vida estaba cambiando de manera irreversible. Esa noche, mientras el silencio de la casa se hacía insoportable, Mariana permanecía en la sala inmóvil tratando de digerir lo sucedido. Martín no volvió a bajar después de la llamada y ella no tuvo el valor de subir a confrontarlo. Sentía que el ambiente se había vuelto tan denso que apenas podía respirar. Pensó en Víctor, en su mirada comprensiva y en cómo su sola presencia lograba romper esa capa de soledad que parecía envolverla desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, ahora el conflicto en su pecho se intensificaba. El sentimiento de culpa hacia Martín se mezclaba con una inquietante sospecha que no podía quitarse de la cabeza. ¿Por qué Martín había cambiado tanto en los últimos meses? ¿Y esa llamada? ¿Por qué se había mostrado tan reservado? Durante la madrugada, al no poder conciliar el sueño, se levantó y fue a la cocina. El reflejo de la luna entraba por la ventana, iluminando tenuemente la estancia. Sin pensarlo mucho, tomó el celular de Martín, que él había dejado olvidado sobre la mesa. Su corazón latía desbocado, consciente de que estaba cruzando un límite que siempre había jurado no traspasar. Sin embargo, algo en su interior le pedía respuestas. Al desbloquear el teléfono, lo primero que notó fue una notificación de un mensaje reciente. La pantalla mostraba a un hombre que no reconocía a Paola. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, abrió la conversación. El último mensaje decía: «¿Llegaste bien? Espero verte mañana. Cuídate». Mariana sintió un vacío en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Martín no había mencionado nada al respecto? Revisó algunos mensajes anteriores y notó que el tono era amistoso, pero había algo en la forma en que Paola escribía que parecía implicar cierta cercanía. La última llamada también era de ella justo antes de que Martín saliera al jardín. Sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Acaso Martín también estaba buscando fuera lo que ya no encontraba en casa? Una oleada de rabia e inseguridad la invadió. Mariana dejó el celular sobre la mesa y se dejó caer en la silla, tratando de ordenar sus pensamientos. De repente,
Todas sus sospechas parecían tener fundamento. Había sido tan ingenua al pensar que solo ella se estaba alejando, la frustración y el dolor se mezclaron en su pecho. ¿Era posible que mientras ella lidiaba con sus propios demonios, Martín estuviera viviendo una doble vida? Al amanecer, decidió confrontarlo. No podía seguir acumulando dudas ni dejar que la ansiedad la consumiera. Cuando Martín bajó a la cocina, aún medio dormido, Mariana lo miró fijamente. —¿Quién es Paola? —soltó de golpe sin dar rodeos. La expresión de Martín cambió al instante. Una mezcla de sorpresa y molestia cruzó su rostro. —¿Revisaste mi teléfono? —preguntó alzando la voz. Mariana no desvió la mirada. No podía evitarlo. Anoche estabas raro y... Solo quería saber qué estaba pasando. Martín suspiró, pasándose una mano por el cabello. —Es una compañera de trabajo. Estamos en un proyecto juntos. No hay nada más —explicó, tratando de sonar convincente. Pero Mariana notó una leve vacilación en su voz. —Entonces, ¿por qué no me lo habías mencionado antes? ¿Por qué esas llamadas a escondidas? —insistió, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella. Martín la miró con una mezcla de cansancio y hartazgo. —¿Acaso tú no estás disfrutando la atención de Víctor? —No me hagas sentir el único culpable aquí —respondió con frialdad. Mariana sintió el golpe de sus palabras como una bofetada. La acusación directa la desarmó. Era eso lo que él pensaba, que ella estaba jugando a ser la víctima, mientras buscaba consuelo en otro hombre. El dolor en el rostro de Martín era innegable, pero también lo era la distancia, que ahora parecía infranqueable. Martín no esperó respuesta y salió de la cocina, dejando a Mariana sola con su propia culpa e indignación. Quería gritar, exigir respuestas, pero lo único que logró fue derrumbarse sobre la mesa, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a escapar de sus ojos sin poder contenerlas. ¿Cuándo se había roto todo de manera tan irreversible? En ese momento comprendió que ambos estaban atrapados en una espiral de insatisfacción que no habían sabido enfrentar juntos. Y mientras el sol iluminaba la cocina con una luz tenue y fría, Mariana se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Podrían salvar lo que quedaba de su matrimonio o ya era demasiado tarde? La duda seguía clavada como una espina en su pecho. Mariana permaneció inmóvil en la cocina, sus manos temblaban mientras las lágrimas caían silenciosas. Nunca había imaginado que llegaría a este punto, sospechando de Martín, dudando de sí misma, atrapada en una red de emociones contradictorias. Sentía una mezcla de tristeza, culpa y rabia que no podía controlar. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, tratando de encontrar consuelo en el paisaje del parque al otro lado de la calle. Sin embargo, lo único que podía pensar era en la mirada de Martín llena de reproche y dolor. ¿Acaso él tenía razón al acusarla de buscar consuelo en Víctor? La verdad era que había disfrutado la atención de su vecino, su amabilidad, su disposición a escucharla, pero jamás había planeado cruzar el límite de la traición. Se preguntó si Martín sentía lo mismo respecto a Paola. Mientras su mente seguía vagando entre recuerdos y suposiciones, el sonido de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Martín salía de casa dejando atrás el maletín en un claro gesto de hastío. Mariana quiso detenerlo, pedirle que hablaran con calma, pero su orgullo la frenó. No podía soportar que él la culpara sin reconocer sus propios errores. Decidida a enfrentar el torbellino de emociones, Mariana subió a su habitación y tomó el celular para llamar a su mejor amiga Ana. Necesitaba desahogarse, escuchar una voz que no la juzgara. Tras unos timbrazos, Ana respondió con su habitual tono alegre, que se tornó serio
al escuchar la voz entrecortada de Mariana. Sin rodeos, le contó lo sucedido, tratando de organizar los pensamientos en medio de su angustia. Ana escuchó pacientemente y luego dijo: «Marie, creo que estás viendo todo como blanco o negro. Tal vez los dos están heridos y buscan refugio donde pueden. Pero lo importante aquí es que hablen con sinceridad. No puedes asumir que Martín te está traicionando solo porque tienes miedo. Tal vez él también está lidiando con su propia soledad». Mariana se quedó en silencio, dejando que las palabras de Ana calaran en su interior. Tenía razón. Había asumido lo peor sin siquiera dar a Martín la oportunidad de explicarse. Quizás su dolor la estaba llevando a juzgar con demasiada dureza. Esa tarde, mientras se debatía entre llamar a Martín o esperar su regreso, escuchó de nuevo el timbre de la puerta. Al abrir encontró a Víctor con una expresión de preocupación. «¿Todo bien? Te vi hace rato en la ventana y parecía que estabas mal», comentó, acercándose con cautela. Mariana intentó sonreír, pero no pudo evitar que sus ojos reflejaran la tormenta que llevaba dentro. «Todo es un desastre», confesó sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Víctor la miró con genuina preocupación. «¿Puedo ayudarte en algo?», ofreció suavemente, pero en su mirada había algo más que simple amabilidad. Mariana se sintió vulnerable bajo esa mirada, como si Víctor pudiera ver directamente dentro de su caos interno. «No lo sé, Víctor. A veces siento que estoy perdiendo el control de mi vida», dijo con voz quebrada. Él dio un paso más cerca, colocando una mano en su hombro en un gesto reconfortante. Es normal sentirse perdido cuando las cosas no salen como uno espera. Pero no tienes que enfrentarlo sola, susurró. El calor de su mano atravesó la barrera emocional que Mariana había construido. Durante un segundo, todo pareció desvanecerse: el conflicto con Martín, las dudas, la culpa. Solo quedaban ellos dos en medio de la sala silenciosa, conectados por una necesidad mutua de afecto. Sin darse cuenta, Mariana acercó su rostro al de Víctor, y él no retrocedió. El espacio entre ambos se redujo a un suspiro, y cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el sonido de la puerta abriéndose bruscamente los hizo separarse de golpe. Martín estaba de pie en el umbral, sus ojos oscuros de rabia y decepción. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó con voz tensa, mirando alternativamente a Mariana y a Víctor. El corazón de Mariana se paralizó. El momento que tanto temía finalmente había llegado y la realidad la golpeó con una dureza abrumadora. Víctor intentó decir algo, pero Martín lo interrumpió con un gesto autoritario. «Quiero que te vayas. Ahora», ordenó su voz más controlada de lo que Mariana esperaba. Víctor, sintiendo que no había espacio para discutir, asintió y salió sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Martín se quedó inmóvil, respirando profundamente, como si intentara calmar la tormenta interna. Mariana no supo qué decir, cómo justificar lo que acababa de ocurrir. El silencio entre ellos era como un abismo imposible de cruzar. Finalmente, Martín habló, su voz cargada de dolor. «Esto es lo que haces mientras yo estoy trabajando. Así es como llenas el vacío que dices sentir». Mariana sintió una punzada en el corazón. Quiso explicarse, decir que nada había pasado realmente, pero sabía que la intención había estado ahí palpable. Martín la miró con una mezcla de tristeza y desilusión antes de volver a salir, dejándola sola una vez más, pero esta vez con el peso de sus propios errores aplastándola por completo. Mariana se quedó parada en medio de la sala, como si el aire hubiera desaparecido de la habitación tras la salida abrupta de Martín. La culpa la golpeaba con la fuerza de una ola inmensa.
¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? El sonido de la puerta al cerrarse aún resonaba en su mente y la mirada de Martín cargada de decepción no dejaba de atormentarla. Sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en el sofá abrazándose las rodillas, en un intento de contener el dolor que se desbordaba. Las palabras de Martín seguían resonando en su cabeza. Así es como llenas el vacío que dices sentir. Jamás había pensado que su necesidad de afecto y comprensión la llevaría a traicionar su propia dignidad, a poner en riesgo lo único que aún la conectaba a su pasado feliz, su matrimonio. En medio de la angustia, su mente se llenó de recuerdos de los primeros años con Martín, cuando todo parecía tan fácil, tan natural. Recordó las largas caminatas por el parque, las noches hablando hasta el amanecer, los planes de futuro que construyeron juntos. ¿En qué momento dejaron de compartir esas pequeñas cosas que los hacían felices? ¿En qué momento se convirtieron en extraños bajo el mismo techo? Mientras sus pensamientos la arrastraban a ese abismo de culpa y arrepentimiento, el teléfono sonó. Era Ana. Mariana dudó en responder, pero sabía que necesitaba escuchar una voz amiga. «Mari, ¿qué pasó? ¿Me tienes preocupada?», preguntó Ana al notar su tono apagado. Mariana no pudo contenerse y comenzó a llorar. Le contó todo, desde el acercamiento con Víctor hasta el enfrentamiento con Martín. Ana la escuchó en silencio, esperando a que terminara de desahogarse. «Mari, escucha, no quiero juzgarte, pero tienes que ser honesta contigo misma. ¿Por qué permitiste que Víctor se acercara tanto? ¿Qué te hacía falta que no podías encontrar en tu matrimonio?», preguntó con suavidad, pero con la firmeza de quien conoce las raíces del problema. Mariana se quedó pensando. ¿Realmente había buscado en Víctor lo que Martín dejó de darle? ¿O simplemente estaba intentando llenar su propio vacío emocional? Creo que solo necesitaba sentirme importante para alguien. Con Martín todo se volvió rutinario, y cuando Víctor empezó a prestarme atención, fue como si despertara algo que creía olvidado, confesó entre sollozos. Ana suspiró al otro lado de la línea. Entonces tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. Si amas a Martín, tienes que luchar por él, hablar con sinceridad, aceptar tus errores y escuchar lo que él también tiene que decir. Pero si ya no hay amor, si solo están juntos por costumbre, entonces tienes que ser valiente y enfrentar la verdad, aconsejó. Mariana colgó, sintiéndose un poco más clara, pero aún devastada. Sabía que el problema no era solo su acercamiento a Víctor, sino la acumulación de silencios y distancias que habían permitido que alguien más llenara ese vacío. En medio de sus pensamientos, la puerta se abrió de nuevo. Martín había vuelto. Traía el semblante cansado y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Mariana se quedó inmóvil, sin saber si debía acercarse o darle espacio. Él se sentó frente a ella y tomó aire antes de hablar. «Necesitamos hablar de esto, Mariana. No puedo seguir viviendo así, dudando de lo que está pasando. Siento que ya no te conozco, y eso me mata», confesó con la voz quebrada. Mariana lo miró, sintiendo que su propio dolor se mezclaba con el de él. «Yo también estoy perdida, Martín. No quería que esto pasara. Nunca fue mi intención. Pero me siento tan sola, y tú también pareces estar en otro mundo», dijo intentando contener las lágrimas. Martín la miró fijamente. «¿Sola? ¿De verdad crees que yo no lo noto? He trabajado tanto para darnos esta vida, para que no falte nada, pero parece que mientras más me esfuerzo, más te alejas. ¿Por qué nunca me dijiste cómo te sentías?», preguntó visiblemente afectado. Mariana bajó la mirada. «Porque sentía que me ibas a decir que estaba exagerando. Cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía,
Parecía que el trabajo siempre era más importante. Y entonces, cuando apareció Víctor, simplemente no supe cómo parar, admitió con honestidad. Martín respiró hondo, luchando contra sus propios demonios. Quizá yo también me perdí en la rutina. Quizá quise pensar que todo estaba bien mientras me enfocaba en el trabajo. Pero lo que más me duele es imaginar que ya no me necesitas, que alguien más pudo ocupar el lugar que yo debería estar cuidando, dijo con la voz ahogada. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que el problema no era solo la traición, sino el vacío que dejaron crecer sin enfrentarlo. Mariana sintió que el miedo a perderlo la envolvía de nuevo, pero también comprendió que para salvar lo que quedaba de su relación, necesitaban reconstruirla desde la verdad, sin máscaras ni culpables. Martín la miró con una mezcla de esperanza y resignación. Quiero saber la verdad. ¿Todavía me amas?, preguntó con sinceridad. Mariana, tragándose el nudo en la garganta, supo que no podía responder con medias verdades. Debía enfrentarse a lo que realmente sentía, aunque doliera. En sus manos estaba la posibilidad de luchar o dejarlo ir para siempre. Mariana sintió el peso de la pregunta de Martín caer sobre ella como una losa. ¿Todavía lo amaba? La respuesta parecía evidente en su corazón, pero el miedo a equivocarse la paralizaba. Se quedó en silencio, intentando ordenar las emociones que se atropellaban en su mente. Martín no apartaba la mirada de ella, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. Finalmente Mariana reunió el valor para hablar su voz apenas un susurro. Sí, todavía te amo, pero también siento que te he perdido hace mucho tiempo. Las palabras quedaron flotando en el aire, y al ver el gesto de Martín suavizarse, supo que él también sentía lo mismo. Yo tampoco sé en qué momento comenzamos a distanciarnos, confesó Martín con la voz quebrada. Pensé que mientras trabajara duro para darnos una vida mejor, todo estaría bien. Nunca imaginé que en ese proceso estaba perdiéndote. Mariana sintió un nudo en el estómago al escuchar la sinceridad de su esposo. Por primera vez en meses sentía que estaban conectando más allá de las quejas, las rutinas y el resentimiento. No fue solo el trabajo, dijo ella secándose las lágrimas. Yo también me encerré en mi propio dolor, esperando que tú notarás lo que me estaba pasando. Pero en lugar de hablarlo contigo, dejé que el silencio se instalara entre nosotros. Martín asintió lentamente, como comprendiendo el peso de sus palabras. Quizá también me acostumbré a que fueras tú quien siempre buscara la manera de resolverlo. Me acomodé pensando que aunque yo no estuviera del todo presente, tú lo manejarías todo. No fue justo para ti. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo, sino reflexivo. Ambos estaban entendiendo que la fractura en su relación no había sido provocada por un solo error, sino por una acumulación de pequeñas ausencias de palabras, no dichas, de heridas sin sanar. Mariana respiró hondo, sintiendo que por primera vez podía hablar con franqueza. Cuando Víctor apareció, me hizo recordar cómo era sentirme escuchada importante. No lo justifico, pero me di cuenta de lo mucho que necesitaba sentirme viva. No estoy diciendo que lo que pasó estuvo bien, pero estaba tan desesperada por sentir algo distinto a este vacío que no supe manejarlo. Martín bajó la mirada, procesando lo que acababa de escuchar. No podía negar que las palabras de Mariana eran dolorosas, pero también eran la verdad que él había preferido ignorar durante tanto tiempo. Yo también me equivoqué, admitió. Me alejé sin darme cuenta, y cuando comencé a notar que ya no estábamos bien, en lugar de acercarme, me refugié en el trabajo. Esa compañera de la oficina, Paola, solo es una amiga, alguien con quien he hablado porque me hacía sentir menos solo.
pero jamás hubo nada más que eso. Mariana sintió una ligera punzada de alivio, pero también de culpa por haber pensado lo peor. No quiero perderte, dijo Martín, esta vez con un tono más firme. Sé que lo nuestro no está bien, pero quiero intentar arreglarlo. ¿Tú también quieres? Mariana lo miró con los ojos llenos de incertidumbre. Quería creer que podían reconstruir lo que una vez tuvieron, pero el miedo al fracaso la mantenía cauta. Quiero intentarlo, respondió finalmente consciente de que ese era el primer paso hacia una posible reconciliación. Martín se acercó un poco más, tomando sus manos entre las suyas. Vamos a necesitar tiempo. Habrá cosas que tendremos que reconstruir desde cero, pero si todavía hay amor, creo que vale la pena. Mariana sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. No sería fácil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que ambos estaban dispuestos a luchar juntos. La vulnerabilidad de Martín la conmovió y supo que también debía enfrentar sus propios miedos y asumir la responsabilidad de sus decisiones. No quiero vivir en el pasado, Martín. Quiero que podamos construir algo nuevo, algo mejor, dijo con sinceridad. Él asintió y sin decir nada más la abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que ella seguía ahí a su lado. Por primera vez en meses, Mariana sintió que ese abrazo la envolvía de verdad, no como un gesto automático, sino como una promesa silenciosa de reconstrucción. Sin embargo, cuando el abrazo terminó y Martín se alejó para prepararse el café, Mariana se quedó mirando el suelo, atrapada en un pensamiento que no podía apartar. ¿Era suficiente con querer arreglar las cosas? ¿Realmente podían superar el dolor que ambos se habían causado? A pesar de la esperanza que el momento le había dado, una parte de ella seguía sintiendo el peso de la duda, como si el camino hacia la reconciliación estuviera lleno de obstáculos que aún no alcanzaba a ver. Mientras observaba cómo Martín llenaba la taza, una sensación de incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Podrían realmente volver a ser los de antes? Pasaron semanas en las que Mariana y Martín se dedicaron a reconstruir lo que el tiempo y el silencio habían roto. No fue fácil. Hubo noches en las que el resentimiento parecía ganar la batalla y días en los que el arrepentimiento pesaba como una losa sobre sus hombros. Sin embargo, cada pequeña conversación, cada intento por entender al otro, fue una grieta que se iba cerrando, una herida que empezaba a sanar. Mariana comprendió que amar no es solo mantener el ritmo en los buenos momentos, sino también aprender a encontrar el equilibrio cuando la vida se vuelve monótona y el corazón se siente cansado. Martín, por su parte, entendió que la lejanía emocional puede ser tan devastadora como una traición física, que el esfuerzo no es solo laboral, sino también emocional y cotidiano. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, sintieron el aire fresco acariciar sus rostros, como si la brisa supiera que estaban comenzando de nuevo. Mariana miró a Martín y sonrió, dándose cuenta de que la verdadera prueba del amor no es no equivocarse, sino tener el valor de reconocer los errores y aprender a perdonar, porque la traición no siempre es el final. A veces es el impulso necesario para descubrir la lealtad hacia uno mismo y hacia quienes amamos. Así como el invierno no destruye las raíces profundas, el dolor puede ser el abono que fortalezca el amor cuando ambos corazones están dispuestos a florecer de nuevo.